La plena es que cuando pasamos por este lugar yo pensé que solo era jeans, pero una vez aquí descubres todo lo que puedes hacer. ¿Qué tal amigos? Yo soy Pepiño. Y yo soy Jackie y en este video les vamos a mostrar las actividades que hay que hacer por acá, aparte de comprar jeans, así que bienvenidos a San Pedro de Pelileo. ¡Fuímonos por una nueva aventura! Fuímonos. Pues San Pedro de Pelileo está ubicado como 15 minutos al sur de Ambato vía Baños y es una ciudad conocida como la Ciudad Azul, y esto gracias a la variedad y cantidad de jeans que fabrican en esta ciudad. Prácticamente hay jeans de todo lo que se puedan imaginar, para todo gusto, color, bolsillo. O sea, ahorita vamos a recorrer y para hacerlo tenemos que dirigirnos al barrio El Tambo, que es una de las zonas donde se concentra la mayor cantidad de fábricas de jeans. Entonces vamos a dirigirnos para allá para mostrarles un poquito de la variedad que se puede encontrar, porque realmente es bastantísimo. Sin embargo, para que se hagan la idea y vean qué ofertas pueden encontrar. Nosotros venimos desde Quito y nos hicimos alrededor de 2 horas con 30 minutos aproximadamente. Ya sabes que te vamos a dejar la ubicación en la descripción del video. Y para esta aventura hemos venido con la tropa viajera. ¡Hola! Así que sigamos recorriendo. Amigos, y pues básicamente hemos parado un momentito aquí en la zona de fábricas de Pelileo, donde antes solo se veía puro jeans. Hoy por hoy vemos de todo tipo de ropa, que camisetas, gorras, buzos, hay pantalones desde $5, aunque no lo crean. Vimos qué tal la calidad, no estaba mal, quizás tenían un pequeñito defecto y por eso estaban desde ese precio, no lo sé. Y realmente hay muchísima variedad de ropa al por mayor y por menor. O sea, es como que le está haciendo básicamente la competencia a Tuntaki. Oigan, hay un montón de lugares que por aquí dicen fábrica tras fábrica tras fábrica, y hay tantas ofertas que ya me estoy animando. Creo que me voy a sacrificar y voy a comprar un pantalón a precio de fábrica. ¿Y qué me dicen de esto? $2. ¿Cómo es posible este suceso? ¿Qué será? ¿Se romperá rápido? ¿Tendrán alguna falla? ¿O confiamos y probamos? ¿Qué dicen, amigos? Comenten. O sea, todo el mundo aquí aprovechando las ofertas, porque aparte de económicos están a la casa. 5. Bueno amigos, ahora ya saben por qué Pelileo es la ciudad azul. Van a encontrar jeans a cada paso que dan. Y más hay azules. Ahora sí, vámonos a nuestra siguiente parada. Y estamos tomando la ruta hacia el sendero turístico Teligote. ¿Qué les va pareciendo el paisaje, ah? Oigan, y nos venimos a ver una de las rutas, que se trata de unos gigantes de madera que están representados en cada una de las parroquias. La verdad es que no los vamos a visitar todos, pero quiero que vean esto. ¡Wow! Es grandísimo. No están todos, están uno en cada parroquia. ¿Qué representa el lobo? El lobo representa a los lobos de páramo que hay en esta zona. Y es enorme, mírense el tamaño de las chicas y el lobo. Oigan, y venimos arrastrando la neblina y con eso la llovizna. Pero está muy bonito ver desde aquí toda la ciudad. Ya se va bajando la neblina, mírate por ahí. Wow. Llegamos con las justitas a ver la ciudad un poco. Y como les dije, cada parroquia tiene un gigante de madera y hay 60 kilómetros de distancia entre cada uno de ellos. Por eso hoy no vamos a poder visitarlos todos, pero por ejemplo, está ubicado en este cerro que se llama Teligote
y es considerado uno de los últimos remanentes de bosque andino virgen, o sea, como quien dice, no ha sido cortado o destruido o reforestado. Y dicen que en ocasiones se escuchan los aullidos de los lobos en la montaña, y por eso el representante de esta parroquia de Pelileo es el lobo. ¡Oh! Y así cada gigante tiene su historia. Oigan, las vistas desde aquí están hermosas y a lo que llegamos vimos un halcón. No lo pude grabar obviamente porque la naturaleza no avisa para presentarse, pero salió volando así, como a 1 metro de mis ojos y era súper grande. Está hermoso como para venir, darse un gustito. Miren, llegamos con lluvia y ya dejamos el lugar como que con sol. Nos quiere la naturaleza. Gracias, gracias naturaleza. Nosotros te amamos. Hola. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! Un burrito pequeñito, hermoso, divino, cositas lindas. Espérate, toma. Chao, cosita. Ha habido fiesta del señor Niño en Tonadita. ¡Así! Ya es hora de almuerzo y pues la nariz y el hambre apuntó a este lugar. ¡Eso! Y como no podemos aprovechar la oportunidad para comer, pues ya les dije que aquí apunto la nariz y vamos a probar. Nos pedimos todos almuerzos. Yo me pedí un menestrón. Mi hermana se pidió, ¿qué te pediste? Un aguado de pollo. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal está tu aguado y qué tal está mi menestrón? Te apoyo. Está rico. Buena sazón, ¿sí o qué? La nariz eligió bien. Para los que no son de Ecuador, el menestrón prácticamente es como un caldo de carne con este tipo de fideos y un poquito de menestra, se puede decir, de frijol, por eso se llama menestrón. Y pues el aguado de pollo es un caldo de pollo bien espeso, o sea, no tiene nada de aguado. Es espeso. Oigan, y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay videos en los que no ponemos que hemos comido, y no es porque no hemos comido, sino porque no hemos elegido bien la hueca, y pues obviamente no vamos a andar recomendando lo que no nos ha gustado, pero cáchense este lugar aquí en Pelileo. Si no saben dónde comer, pues puede ser una muy buena opción. Buena sazón. Y con este indeciso clima que hace sol, se nubla, parece que ya llueve, pero no. Vámonos de camino a nuestra siguiente parada. Damas y caballeros, bienvenidos al complejo y cascadas Las Caras. Cuando vean lo que hay en este lugar se van a impactar, espérense. Amigos, ya hay que fijarse en cada detalle. Mírense lo que estamos viendo aquí. Parece que fuera lava, pero en realidad es un águila petrificada o algo así. El pico está al fondo y por aquí adelante están las garras. ¿Qué tal? Y no bastando con eso, acá al lado, miren, muestra de que los indígenas pisaron estas tierras. Sigamos el sendero. Ve estas caras, ¿serán hechas o eran de verdad? O sea, hechas pero hace muchísimo tiempo. Hay una hipótesis que dice que probablemente estas caras fueran hechas por indígenas o manos indígenas desde hace miles de años atrás. Y hoy por hoy se les da mantenimiento, pero en realidad tienen una forma bastante peculiar, muy interesante, que inspiran un poquito hasta de Terror. Parece Messi, ve. ¿Quién? Eso di. Pasamos este tunelcito de ramas y ya se escucha el río Chambo. Y wow, miren de lo que les hablaba, díganme si esto no es impresionante. Impresionante. Jordi ya quiere meterse ya. ¿Sí es fría? Es un corazón. Sí, están bañándose ahí. Es un corazón. Ajá, con aguas minerales, casi termal. Aguas minerales casi termales. Tiene forma de corazón, qué romántico. Y por allá miren, está una nariz con unos ojos y una boca.
Ahora entiendo por qué se llama Las Caras. Y por aquí abunda el amor, todo está decorado con corazones. Qué hermoso. Amigos, miren cómo yace de aquí el agua mineral. O sea, es un agua que no está fría, helada, tampoco está caliente, es como entre tibia y casi fría. Aquí para los amantes del frío, porque no están calientes, hay unas cabañitas para que se cambien, unos vestidores. Pueden venir y bañarse en el agua. Que tengo un aventurero que dice que aunque en boxer, pero que se baña, Vio que alguien está ahí metido y pues él dice, yo sí puedo, yo sí quiero, me gusta el agua fría. Ahí va. A ver, hace frío. A ver, este niño está loco. Cuidado, con cuidado. Dale, dale. Dale. Helada. ¿En serio? Son ¿Ah? como tipo cascaditas. Pero aquí está, esta sí es helada. Parecen dos duendes gigantes, ¿no? Ve. Las caras. Caritas, carotas. Pero mira esta cara muy grande, tiene algo muy particular. Dentro de la cueva, que parece que fuera su boca, hay como dientes que son estalagmitas. ¿Qué les parece? De locos, ¿no? Como dato curioso, resulta que las caras de por sí solas crecen a medida que van bajando los sedimentos del agua. Y pues las personas encargadas de aquí se encargan como que de barrer un poquito eso para que no sigan creciendo, porque luego se podrían destruir, romper de lo muy gruesas que están. Y eso es prácticamente el mantenimiento que le hacen acá. Ahí hay un letrerito que dice que esto es Witty, así que véngase. ¿Es qué? Es agua mineral Witty. A ver. Un poquito más de hierro, pero Witty. Tiene más hierro que Witty, dices. Tuna. Está fría. Entonces. O sea, está fría, pero no está fría. ¿Qué mismo? Ahí anda un peludo que disfruta de la cascada. Los aventureros del día. Jordi y el peludo. La verdad, está fría, ¿verdad? Sí. Oigan, y al final de todo este loco sí se metió al agua. ¿Qué tal te sientes? Sí. ¿Cómo? Feliz. Feliz. Amigos, luego del chapuzón, acá al ladito hay un sendero. Vamos a ver qué más nos muestra este lugar. Amigos, y nosotros para llegar hasta aquí le hicimos caso como siempre a la señorita del Google Maps. Obviamente nos hizo perder, pero para que ustedes no se pierdan, toman desde Pelileo la vía Cotaló-Huambalón y en Cotaló giran a la izquierda en un letrero grandote que dice Cascada Las Caras. Todo está asfaltado, de ahí desde la entrada acá es 1 minuto creo que de terracería nada más y llegan con bien. A nosotros sí que nos mandaron por unos caminos que daban miedo, pero lo importante es que llegan. Oigan, y aquí hay una escalinata de cascadas que es considerada como la cascada de los deseos. Nosotros íbamos a dejar pidiendo nuestro deseíto porque la verdad es que el misticismo ronda por aquí y seguro que se cumple. Y por favor, suscríbanse, porque ese es el deseo. Qué sorprendida que todo esto son caras. Wow. ¡Qué miedo! Esta cara de ahí de la mitad está súper tenebrosa. ¿Sí o qué? ¿Cuánto tiene de antigüedad? La verdad es que no tengo idea. Pero se ve bien antiguo, ¿no? Debe de ser súper antiguo.
Un lugar lleno de mucha energía. Y misticidad, porque la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta si esta era una cultura que yo la considero como cultura de las caras, porque por todo lado hay una similitud a cara. Sigamos el sendero. Oigan amigos, miren este gusanito que nos acabamos de encontrar aquí, hermoso, divino, precioso, pero no se les vaya a ocurrir tocarlo. Es una de las especies más venenosas que existe, o sea, te puede hacer muchísimo daño. Es hermoso, pero no lo toquen. Amigos, es que damos un paso y miramos este tipo de cosas. O sea, no es que solo hay algunas que son hechas que como por la mano del hombre, pero otras de ley que sí se nota que son hechas por la naturaleza. Es como un acuerdo entre la naturaleza y la mano del hombre. ¿Qué te gusta? Sí. Vamos a ver de más cerquita. Corre. Qué hermoso. ¡Hermoso! Amigos, estamos entrando a la casa del duende y ya pedimos permiso, pero tengo que ser sincero. Siento algo muy fuerte que no sé cómo explicar. No lo puedo decir aquí, pero creo que ustedes me entienden, ¿o no? No tocarme. Por ahí vamos arriesgados subiendo la cabaña del duende y con esa cara que me pone Jackie, ni ganas me dan de subir. Pero todo sea por mostrarles a ustedes. ¡Wow! Vamos a encontrar una campanita, o sea, parece como un barco. El barco viajero. Oh, ¡Titanic! ¡Uy! ¡Wow! ¡Qué hermoso, amigos! ¡Esta también es de color! Oigan, no sé si es mi idea, pero por aquí veo caras por todos lados. Miren esa roca del fondo. Parece que de igual manera están como dibujadas unas caras naturales. Y ya hasta de noche nos hicimos. No sé hasta qué hora abren, así que abrirán. No sé, pero aún sigues por aquí. Pues, Cuidado. ¿debe coger algo? Gritemos a las dos. Gritemos a las dos. Estamos locos ya. 1, 2, 3. Llegamos a la mano del duende. ¿Por qué? Pues es un lugar súper completo, mírense. ¿Qué les parece hacerse el columpio? Y con el mirador, el río Chamo. Este lugar es espectacular. Así que sí, vale totalmente la pena. Cuesta $3 el ingreso de entrada, adultos, y $1.50 niños. Mírense que hay casitas así como niditos. Mírense esta, que está hermosa. Mírense, por allá hay otra. Hay varias casitas del árbol, son miradores lindísimos. Jordi, ponte para la foto. Oigan, vine corriendo lo más alto del lugar para mostrarles esto antes que oscurezca totalmente. Wow. Wow. Aquí una casita. Y vean eso.
subida. Recorrer Ecuador y descubrir sus rincones, tratando de descifrar enigmas, imaginando la historia a través de cosas que no siempre tienen explicación, como estas caras que desde nuestros pensamientos fueron hechas por la mano del hombre y que con el pasar de los años la naturaleza terminó de poner su huella, creando el misterio que vemos actualmente. Pero que de alguna manera te hace sentir algo entre miedo, admiración y felicidad de que este lugar esté en Ecuador. ¿Cansados? El sendero sí toma aproximadamente unos 30 a 40 minutos, depende de cómo lo quieras tú seguir. Ajá, nosotros ya nos hicimos súper tarde, por eso es que a las voladas. Bueno, esperamos que hayas disfrutado, recorras Pelileo y todas las partes del Ecuador porque hay muchísimo por recorrer, ver, conocer y enamorar. No te olvides de suscribirte y darle like. Y te esperamos en el próximo video desde El corazón del planeta. ¡Chao!